Geólogo, docente de la Universidad Andrés Bello, candidato a doctor en Ciencias Geológicas. Bueno, ¿de qué vamos? Bueno, antes te saludamos, Edgar San Miguel. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días, Joyce, Álvaro y ante toda la audiencia. Bueno, disculpa por haberte hecho esperar. Nosotros vamos a conversar contigo porque este túnel, que tenía casi 20 metros de largo, que fue descubierto en pleno centro de Concepción, a una cuadra de la primera comisaría, ahí está también la prefectura, ¿cierto? Está la prefectura de Correcto, Concepción. por San Martín. Y a nosotros nos interesa, nos llama la atención cómo se construyó este túnel, porque por las fotos que hemos visto, se trata de una construcción bastante compleja, incluso con maderas que afirman para que la tierra no caiga, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue que esto se descubrió? ¿Cuál fue el error que habrán cometido los constructores del túnel que permitió que un camión de basura que, digamos, no es tan pesado, escoba, no es tan pesado, haya hecho haya derrumbado el túnel? Bueno, como geólogo, ¿qué nos puedes contar de todo esto, Edgar San Miguel? Mira, vamos a comenzar. Mira, no pudimos conversar porque justo se pegó la... ¿Por qué se derrumbó? Sí, dale. Ahora te escuchamos. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Retornó, ok. Comencemos por el final. El final es ¿por qué se derrumbó? Indiscutiblemente el problema que tuvieron las personas que estaban haciendo el túnel es que no dejaron espacio entre el túnel y la calzada. Para que un túnel pueda soportar, necesita que se deje un espacio para que se disipe las fuerzas de arriba. ¿Sí? De lo contrario, el túnel colapsa. ¿Sí? ¿Cuántos metros debe haber sido el espacio? Lo correcto, como mínimo. Ahora, hablando de la fortificación, o hablando de qué tipo de fortificación usaron, no importaba qué fortificación hubieran usado. Siempre y cuando no se respetara este espacio, la fortificación, literalmente, si uno lo ve en las fotografías, es de madera, no iba a soportar. E incluso si fueran de metal, un camión de este tipo puede llegar a pesar cargado 100, 10, 15 toneladas. Sí. Lo va a romper porque el asfalto es frágil. Si bien dentro de los materiales que se usan para la construcción vial, el asfalto es más flexible, es un material frágil. Y por eso iba a colapsar. O sea, la pereza les ganó. Probablemente. Oye, eso fue lo que sucedió. Estamos con un problema de conexión, a lo mejor si lo pudiéramos hacer vía teléfono, pero seguimos hablando mientras tanto. Sí, Edgar, ¿y cuánto? Porque estábamos hablando de casi 20 metros, entre 15 y 20 metros se habla que es la distancia. ¿Y esto cuánto debe haber demorado? ¿Cuánto tiempo deben haber estado trabajando, nótese la palabra que estamos usando? En obra. En obra, por supuesto. Sí, en obra. Sí, sería bueno mencionar esa... Ahí va a depender de tres cosas, ¿sí? En primer lugar, el material que yo corto. En segundo lugar, la herramienta que yo utilizo para cortar. Y en tercer lugar, lo que es la forma de acarrear ese material. O sea, cómo yo lo saco del frente. ¿Sí? Disculpa, está entrando la llamada. Sí, contesto la llamada y seguimos por... Ok. Atiende nomás. Claro, lo que pasa es que, fíjate que había una casa vacía que está a la altura del 315, más o menos frente a la sede de los parlamentarios UDI, más o menos por ahí. Había una casa vacía y ese era el lugar de ingreso digamos, del frente de ataque, digamos, de la construcción del túnel. Entonces, vamos con la descripción de Edgar. Ahora te escuchamos por teléfono. Dale nomás, Edgar. Ok, mejor aún. Yo te decía que había tres factores a tener en cuenta. El primero es el material de corte. Tal cual como hablaba el anterior entrevistado, Concepción se construyó sobre humedales. Así que los materiales que están, principalmente en esa zona, son muy cercanos al aporte del río. Entonces, hay arena, y uno lo ve, por ejemplo, cuando hubo el terremoto, comenzaron a levantar todas esas tuberías de gas que tocaba cambiar por el terremoto, uno veía por todos los lados había arena, ¿sí? Y el otro material que también prima es precisamente los materiales de humedales. O sea, vamos a encontrar material orgánico y es muy fácilmente cortable. O sea, no ofrece mucha resistencia, no se requiere una gran herramienta. No, es muy fácil de cortar porque realmente no es una roca.
es un sedimento, ¿sí? Entonces, fue muy fácil de cortar, o sea, eso le imprime mucha velocidad, ¿sí? Lo otro es cómo yo transporto ese material del frente hasta la casa abandonada. Y en ese caso, uno veía, no encontramos, o al menos en las fotografías que se han publicado, no se evidencia ningún material, ningún equipo especial, un carro transportador, una correa transportadora. No, literalmente fue a la antigüita, a balde, ¿sí? Y la tercera es las herramientas, y las herramientas que al menos han mostrado por ahora, pues a la antigua. ¿Cuánto se pudieron haber demorado por el tipo de material? Por 20 metros, yo no creo que haya superado los 10 días de construcción. Eso, y también va a depender de la cantidad de gente que estaba en esas labores de excavación. Entonces, ahí eso lo determina ese tipo de situaciones. O sea, perdón, Joyce. No, es que yo le iba a preguntar porque además Edgar hace un rato nos decía que había unos refuerzos que eran de madera. Sí. A uno le llama la atención porque eso es lo que uno encuentra en minería habitualmente, en los piques, en los accesos a minas. ¿Eso daba algún soporte mayor al suelo? Pero tú decías que no iba a soportar igual la calzada, pero en el avance sí podría haber dado mayor soporte. ¿Y esos elementos son de frecuente uso por alguien que sepa de carpintería, por ejemplo, o requiere algún conocimiento especializado como para saber quién, como pista para los sabuesos que investigan este asunto? Así es. ¿Ah? Cualquier persona que haya trabajado en minería subterránea, que en el caso de la región del Biobío es significativa la gente que trabajó, o sea, al día de hoy aún se mantienen minas subterráneas, sabe cómo reforzar. O sea, esto no, si bien uno necesita ingeniería para poder calcular, el hacer el reforzamiento es relativamente fácil, es un acto de carpintería. Obviamente se notó claramente que no había un experto que les dijera que tenían que profundizarse más para disipar las cargas puntuales en la parte superior. Pero no se necesita gran. Y aquí en Concepción, en Lota, en Coronel, al día de hoy incluso se mantiene minería y se tiene un bagaje bastante amplio en el alcor popular de cómo construir este tipo de estructuras. Entonces no se necesita una gran ingeniería para poderlo hacer, y mucho menos en esta región. Mira. Oye, Edgar, entonces tú dijiste 8 días más o menos para la obra que se conoció hasta ahora, estos casi 20 metros. Uno podría presumir, tal como escribe sabes.cl, que el objetivo de la construcción de este túnel era el robo, o el asalto más bien, de alguna entidad bancaria. Ahí está en la esquina, está el BCI, al otro lado está el Scotiabank, está el... hay un Santander y hay un Banco Internacional. El Banco Internacional que está más cerca. Sí, de esa locación. ¿Cuánto habría demorado, crees tú, en llegar hasta uno de estos puntos que uno presume era el objetivo, si es que eran potenciales ladrones los que estaban ahí detrás de esta construcción? Bueno, asumiendo que ese era su objetivo, aproximadamente quedaban como, bueno, va a depender de la entidad que realmente quisieran acceder, pero podría llegar fácilmente a gastarse otros 8 días para poder llegar. Todo va a depender si se encontraban con pilares de construcción, claro, o algún obstáculo que les frenara su avance. Por ejemplo, incluso hasta como iban muy superficial, solamente se necesitaba que, por ejemplo, la raíz de un árbol los atajara. Okay. Recuerde que el material con el que estaban trabajando era arena y material de humedal antiguo, así que el corte es muy rápido. Y con cualquier obstáculo tendrían que haber cambiado de dirección o haberlo taladrado, roto de alguna forma que les iba a quitar mucho tiempo. Oye, Edgar, fíjate que justo delante cuando hablabas de a qué profundidad pudieron haber evitado que se cayera el asfalto, justo se cortó la internet. ¿A qué profundidad debieron haber trabajado? ¿No te alcanzamos 4 metros como mínimo. Ah, perfecto. Eso es experiencia de minería subterránea. Cuando uno comienza en una mina subterránea, la entrada a la mina, la boca mina, siempre se refuerza en concreto, preferentemente, o al menos en metal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo cómo disipar las cargas que yo tengo en la parte superior. Tengo muy poco espacio. Entonces, ese fue el error que ellos cometieron. Edgar, por lo menos la última pregunta mía,
¿existe alguna dificultad para guiarse en la dirección del túnel o basta con conocimientos mínimos de minería? En el sentido de que cómo achuntarle, porque finalmente si el objetivo, por ejemplo, era el banco más cercano, que ayer se teorizó con que el Banco Internacional podría ser el objetivo, para que uno llegue justo ahí debajo del Banco Internacional, o es relativamente fácil para cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de este tipo de cosas? Si participó algún minero, le iba a facilitar todo. En primer lugar, porque con un simple teodolito e incluso con una brújula geológica te puedes orientar fácilmente. ¿Sí? Si lo sabe. Si habían participando gente que trabajaba en minería, iba a ser muy fácil, muy fácil. Aunque uno no lo crea, los egipcios hacían construcciones precisamente con cuerditas, y así se puede hacer, y se hace en minería de esa forma. Mira, o sea, el saber popular aquí servía. Bueno, sí, varias cosas, o sea, de lo que dice Edgar San Miguel, geólogo, docente de la Universidad Andrés Bello, candidato a doctor en ciencias geológicas, en una semana más, 10 días más, pudieron haber estado ellos efectivamente bajo el noticia Banco habría sido otra. La noticia habría sido otra. Y esta es la segunda vez, como recuerda sabes.cl, en donde por azar se descubre un túnel. En ambos casos el error de los constructores del túnel fue el mismo. Hacerlo muy cercano a la superficie. No justamente, respetando los 4 metros que nos decía Edgar San Miguel para que no se lo... Pero en el caso anterior fue todavía peor porque ahí fue un peatón el que cayó cuando querían llegar hasta la Tía Rica. Ahora fue un camión recolector de residuos, un camión de basura, como se conoce. Sí. Edgar, una consulta, y a propósito de esto mismo, surge la duda. Concepción, debido a este suelo que tiene, ¿no es posible que existan yacimientos mineros o cosas así debajo? Porque hace un tiempo recuerdo que en Puerto Montt hubo una polémica porque bajo la plaza de armas de Puerto Montt había, creo que se llaman pretensiones mineras. Sí, pertenencias. Sí, y no se podía, por lo tanto estaba ahí una persona reclamándole al municipio que no podía hacer intervención bajo ese suelo. Nuestro suelo penquista o de la zona urbana de Concepción no tiene rasgos de existencia de minerales potencialmente comercializables. Bueno, para abordar eso, hay que recordar que la región, al menos hasta el momento, ha mostrado dos principales minerales que nos podrían interesar. El primero es el carbón, ¿sí? Ampliamente explotado. En el caso de Concepción o cercano a Concepción, históricamente que se sepa, lo más cercano en explotación de carbón se encontraba en lo que hoy en día es el aeropuerto. Sí, antiguamente por ahí Lomas de San Sebastián también se intentó hacer algunos trabajos, ¿sí? Pero la parte de Concepción como tal, el centro de Concepción, siempre ha estado muy dado es por arena suelta, ¿sí? Y esta arena suelta es precisamente lo que ha causado que se construya la ciudad ahí, que haya, como decía el anterior entrevistado, humedales, todo eso antes eran humedales, que permitían precisamente que era, entre comillas, lo más plano que había en el sector, ¿sí? Si uno mira la morfología de todo el Gran Concepción, es relativamente de morfología abrupta, ¿sí? Ondulada sí, pero abrupta, excepto lo que es el centro de Concepción, precisamente porque está ese sedimento. El otro mineral que se ha logrado o de interés que se ha encontrado en Concepción son las tierras raras. Sí, eso nos va a dar conversación para otro día que vamos a invitar a Edgar. Dejémoslo hasta aquí, Edgar, porque si no nos vamos a ir y se nos acabó el tiempo, pero hablaremos de las tierras raras en breve plazo, ¿te parece? Sí. Vale, excelente, y espero no haberles ayudado de aquí en adelante a los demás constructores de túneles urbanos con ese pequeño dato que acabo de dar. Y ahí sí me excusan si alguna vez los carabineros tienen que enfrentarse a eso. Y agradecerles por la invitación a su programa. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días. Igualmente.